Más allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al economista Osvaldo Erazo. Él es experto petrolero y docente universitario. Economista Erazo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Estimada María del Carmen, qué gusto saludarle y a través de usted un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia. A usted, gracias por estar aquí en este espacio junto a nosotros. Economista Erazo, no solamente por estos temas que he mencionado en la introducción, sino que ya en algunas ocasiones hemos aquí en este espacio y personalmente entrevistado al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, y es que pues lejos del ofrecimiento que realizara a inicios de su mandato el presidente Guillermo Lasso de duplicar la producción petrolera, como usted lo recordará, para llegar a 1 millón de barriles supuestamente diarios hacia el final de su mandato, pues ni siquiera se logra sostener los 500,000 barriles que se producían en ese entonces. ¿Cómo analizar esta situación y qué es lo que se debería hacer en este punto? Primero tendríamos que analizar lo que pasó en mayo del 2021. Mayo del 2021 fue el mes en el que inició este nuevo gobierno, ¿no es cierto? En ese momento la producción petrolera estaba en 498,000 barriles diarios, un poco de los 500,000 diarios. Sí. Estábamos con 498,000 barriles diarios promedio de mayo del 2021. Si nosotros revisamos las estadísticas de todos los meses a partir de eso, en estos 2 años, en ningún mes se superó esos 498,000. Claro, nos ofrecieron duplicar la producción, llegar al 1,000,000 de barriles diarios. Eso no se cumplió. Y desde un inicio... Y no se va a cumplir tampoco, por lo que estamos viendo. No se va a cumplir. Y en estos micrófonos nosotros indicamos eso, señalamos de que primero se necesitaba planificación, se necesitaba tiempo, se necesitaba recursos, marco legal y un equipo, ¿no es cierto? Un equipo técnico que demuestre también el incremento de reservas. Pero acá ya querían incrementar la producción cuando no se incrementaba o no se descubrían nuevas reservas. Cuando no se hacía absolutamente nada, pues tampoco. Claro, entonces este año ya nos dicen de que ya no vamos a llegar ni siquiera a los 515,000 barriles diarios que se presupuestó. O sea, nos dicen de que fue un presupuesto austero, de que nosotros buscamos un precio bajo. Sí, pero se presupuestó 515,000 barriles diarios y estamos en menos de 480,000. En todo caso, ya el ministro de Energía ya anticipó de que el estimado nuevo es de 487,000, o sea, ya 5% menos de lo presupuestado. Ahora, ahí tengo una consulta, economista Erazo, para poder pues aumentar la producción, que también hemos conversado con anterioridad, es necesario 2 cosas. Una de ellas, pues, y lo que sería idóneo es contar con los recursos, que tendría que ser inversión privada, porque Ecuador no lo puede hacer, para justamente potencializar la producción con técnicas de recuperación de los campos que ya en estos momentos están produciendo, algo que hasta el momento no se hace. Y la segunda, pues obviamente más complicada aún, es más exploración y explotación, perforación de nuevos pozos petroleros. Eso ya sabemos qué pasa con respecto a eso y cuáles son pues las implicaciones. Exactamente, o sea, la inversión privada tiene que venir a todo lo que es exploración, no solo a la explotación, ¿cierto? Si es que encontraron, bueno, ahí sí ya podemos entrar a una negociación para la explotación petrolera, pero no se puede estar entregando campos que ya están en producción. Eso por un lado, desde el lado de vista de la producción, pero también, claro, como estamos produciendo menos, también se está exportando menos, porque si nosotros vemos... Por ejemplo, comparando el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado, estamos prácticamente, se exportó de 23,600,000 que se exportó barriles el año pasado, el primer trimestre,
Ya este trimestre ya se exportó no 23.6 millones, sino 22.6 millones. Sí, casi 1 millón de barriles menos de exportación, ¿no es cierto? Entonces eso también, o sea, por un lado, baja la producción, exportamos menos y a eso súmele de que nosotros tenemos una disminución del precio. El precio promedio del trimestre del año pasado fue de $87. Este rato es de $63, ¿no es cierto? Claro, ustedes me van a decir, pero el WTI está en $75. Sí, eso es lo que llama también la atención, porque por un lado bajan los precios, pero el castigo que le hacen al precio del petróleo ecuatoriano, porque supuestamente es de mala calidad, el castigo asciende a $12 por barril. O sea, es una locura lo que le están castigando al precio del petróleo ecuatoriano. O sea, pero supuestamente, economista, y corríjame si estoy equivocada, según el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, justamente el precio del crudo de alguna manera pues compensa la caída de la producción. ¿Ese no es el caso según lo que usted nos está diciendo en estos momentos? Bueno, no solo que tenemos baja producción, tenemos precios menores comparando con el año pasado. Claro, el año pasado empezaba la guerra entre Rusia y Ucrania y los precios se dispararon. Pero también el precio promedio del primer trimestre es de $63. Y lo que se presupuestó fue de prácticamente $65. 64,80. Sí, bajó la producción, bajaron los precios, nos castigan más. Y a eso sumémosle que también se está importando más combustibles. Sí, y se están importando combustibles a precios internacionales. Y el combustible que más está incrementando en su consumo aquí en el país es el diésel, que es el diésel es el que más se consume en el país. Pero ese es el que se está importando más. Y prácticamente es el precio más caro que este momento se da en lo que es el precio del barril del diésel. Prácticamente está en $110 el barril de diésel importado. Y eso se vende aquí a precio subsidiado porque el precio del diésel para el sector automotriz y para otros sectores está con un precio congelado. Entonces, tenemos baja de ingresos, ¿no es cierto? Pero también a eso sumémosle de que se está incrementando los subsidios de los combustibles. Claro, ofrecieron que el subsidio para este año iba a ser más o menos en $2.600 millones, pero a este paso vamos a pasar de los $3.500 millones en subsidios. Pero también el Ecuador no solo exporta petróleo, también el Ecuador exporta fuel oil, sí. Y si comparamos también, las comparaciones son odiosas, pero en todo caso nos dicen cómo estamos. En el primer trimestre del 2022, ¿cierto? Se exportaron 3.600.000 barriles a $82 por barril. Este rato se está exportando prácticamente 1 millón de barriles menos, ¿no es cierto? Y no a $82, sino a $48. O sea, no solo tenemos una baja de ingresos por la exportación de petróleo, sino también tenemos una baja de ingresos por la exportación del fuel oil. Ahora, ¿qué hacer en este punto cuando estamos analizando pues que tenemos todo en contra, la producción, el precio, esta importación de combustibles a altos costos? ¿Cuáles son las opciones que quedan en estos momentos entonces para el gobierno? Bueno, en este momento Petroecuador tiene algunos problemas, ¿no es cierto? Los principales problemas que tiene Petroecuador es la parte de producción y la parte financiera. Hay un nuevo gerente en Petroecuador, ¿no es cierto?, que tiene conocimientos de lo que es el área de producción de petróleo y también de lo que vi en su hoja de vida, también él es experto o tiene una formación financiera. Entonces, por ese lado, démosle un espacio de tiempo para que demuestre toda su valía. Pero también, ¿qué se puede hacer? Incrementa el consumo del diésel, ¿no es cierto? Se disparó el consumo del diésel. Petroecuador es dueño de las estaciones de servicio de frontera. Entonces se debería mejorar un poco lo que es el control de un posible contrabando. Primero. Segundo, todo lo que se refiere a los subsidios, se debe topar este tema que es muy sensible, pero no olvidemos que al gobierno
se le presentó la oportunidad histórica porque los sectores sociales le estaban exigiendo que focalice los subsidios de los combustibles. Imagínense lo que era la oportunidad que se le presentó al Estado y que no se aprovechó y que prácticamente este rato no hay las mesas técnicas con el sector social, con los sectores campesinos, para que se llegue a una verdadera focalización, porque la focalización también le está comiendo las finanzas públicas al país. Pero el tema de la focalización también es de mucho cuidado, ¿no? Porque justamente el tema de los subsidios, usted lo dijo hace un momento, es un tema muy delicado y contrapone pues a veces los intereses económicos o los sociales para los diferentes gobiernos. Eso es lo que siempre ha pasado. Y cómo focalizar además de forma adecuada, sin obviamente ceder en muchas ocasiones a estas peticiones o exigencias, para decirlo realmente como es, que se hacen al gobierno, porque también se exige esto, pero a la vez obviamente el país, el Estado necesita ingresos y no deberían darse este tipo de subsidios, ni tampoco focalizaciones que no están bien concebidas. Claro, este reto se anuncia un déficit en el 2023 de $7,000 millones. Solo en subsidios se van a ir subsidios a los combustibles. Se irá más de 3,500 millones de dólares. O sea, es una cantidad inmensa lo que representan los subsidios. Los subsidios en la práctica fueron ineficientes, ineficaces, no cumplieron con su labor que era de redistribuir la riqueza. Más bien ahondaron las diferencias entre quienes tienen y quienes no tienen. Los subsidios de por sí no son ni buenos ni malos, sino depende a quién se lo aplica y cómo se lo aplica. Pero también, o sea, se necesita revisar quién va a ser el beneficiario. Ese es lo primerito, quién va a ser el beneficiario, en qué producto, en qué cantidad, a qué precio, ¿no es cierto? Y de ahí sí, nosotros entramos al cómo vamos a focalizar. ¿Cómo focalizar? ¿No? Lo más fácil sería a través de una tarjeta de débito, ¿no es cierto?, en la cual el gobierno le asigna el valor al beneficiario, ¿no es cierto?, y con eso puede adquirir el combustible, ¿no es cierto?, al precio focalizado. Pero también, ¿qué hacer?, ¿no es cierto?, ahondando un poco en la pregunta, mi estimada María del Carmen. Sí, no olvidemos de que nosotros, comercio internacional de Petroecuador, también debería revisar a quién está vendiendo lo que es el petróleo, porque podríamos buscar compradores, refinerías directamente, vender a las refinerías, y lo mismo en la compra del combustible, comprar el combustible directamente a refinerías. Es decir, hacer una gestión más eficiente en la venta de nuestro petróleo. Exactamente, evitar todo lo que es la intermediación. Que siempre nos ha perjudicado, de hecho, ya esto lo conocemos. Ahora, también es importante tomar en cuenta cómo funcionamos aquí, lastimosamente, los ciudadanos ecuatorianos. Hemos visto cómo en los últimos días ha bajado considerablemente el consumo, economista, de la gasolina súper, porque claro, como ya no es subsidiada, entonces ahora ya la gente prefiere no poner súper y se pasa a las que están subsidiadas. Es por eso que es tan importante lo que usted está diciendo, focalizar sin que haya en realidad un subsidio, que no es lo mismo focalizar y subsidiar. Bueno, en agosto del 2018, ¿no es cierto?, cuando Lenín Moreno incrementó el precio de la gasolina extra, ¿no es cierto?, nosotros le anticipamos y le dijimos, si va a incrementar el precio de la gasolina extra, también debería en la misma proporción incrementar el precio de la gasolina súper. Los dos o ninguno. En ese tiempo la gasolina súper representaba el 8 o 9% del mercado de combustibles automotrices. Hoy apenas representa el 2.1%. Y claro, ahí están las consecuencias. Esa es una de los cuatro factores que afectan lo que es todo lo que es la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Claro, porque se está consumiendo menos un combustible que tiene menos cantidad de azufre y se está consumiendo otro que es menos amigable con el ambiente, menos amigable con la vida del motor, que se está consumiendo un combustible subsidiado y que paga menos IVA. O sea, se le anticipó de lo que iba a pasar. Y en este momento tenemos esta gasolina que representa el 2.1%, y la otra,
que sacaron en ese experimento que sacó este gobierno con la Eco Plus, ¿no es cierto? Que apenas representa el 1 por 1000 del consumo del mercado de combustibles automotrices. O sea, es un fracaso ese experimento que hicieron con ese lanzamiento de esa gasolina. Se lo veía venir en todo caso. Se veía venir por el hecho mismo de que no consideraron de que para eso se necesita infraestructura privada de las estaciones de servicio e incluso infraestructura del propio Estado, ¿cierto? Porque era un producto adicional y que se necesitaba infraestructura. Y se daba el caso, incluso hay oficios del propio Petroecuador que solo despachaba esta gasolina solo los días sábados, dejando despachar las otras, ¿no es cierto?, en Esmeraldas. Esto ha hecho de que de las 80 estaciones de servicio que se inscribieron inicialmente, operando con este producto solo son 33. 33 estaciones de servicio están operando de 1.200 a nivel nacional. Economista Erazo, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué prevé usted pues para lo que resta de este 2023 con relación a este tema? Bueno, me ratifico en lo dicho hace 2 años cuando nos ofrecían el 1.000.000 de barriles diarios, ¿no es cierto? Decíamos de que no baje la producción, que sería un éxito. Que este reto se mantenga la producción, ¿no es cierto?, que en lo que inició el gobierno, 498.000 barriles. Que se cumpla lo que el ministro ofrece de 487.000 barriles diarios, ¿no es cierto? Que se mantenga eso, ya va a ser un éxito. Cierto es de que se cayó el puente, de que el oleoducto, que el clima, lo que sea. Cierto es, pero eso también ha pasado en otros gobiernos. Y este momento no se sube, ni siquiera se llega al nivel de producción con el cual inició este gobierno. Es decir, para usted sería un éxito que se cumplan esos 487.000 barriles diarios que establece el ministro de Energía y Minas, no llegar a los 498 por lo menos con el que justamente cuando comenzó este gobierno era la cifra que teníamos. Claro, que no baje ya sería un éxito. Es decir, por el otro lado, usted prevé que va a bajar entonces. Claro, esperemos, sí, porque todavía hay campos que no se están invirtiendo en los campos maduros, ¿no es cierto? Sería bueno que se haga inversión en los campos maduros, que se trabaje en recuperación mejorada, ¿no es cierto? Con eso se tendría esperanzas, pero en todo caso, hay un nuevo gerente de Petroecuador y tenemos expectativas de que sí va a haber una mejor política petrolera. Porque la política petrolera no es solo la producción petrolera, es todo lo que es la prospección, la producción, el transporte, el almacenamiento, la exportación y principalmente la comercialización interna de combustibles. Mucho por hacer queda todavía en esta área. Le quiero agradecer al economista Osvaldo Erazo, experto petrolero y docente universitario, por habernos acompañado en este espacio. Economista, gracias. Muchas gracias por la invitación. A usted, buenas noches.